la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos este espacio también. Ingeniero electrónico, además especialista en gerencia de proyectos, máster en dirección de empresas con énfasis en liderazgo, docente en gestión de la innovación, transformación digital y además metodologías ágiles. Entonces, pues vamos a llevar también a cabo las preguntas que todos ustedes tengan. Claro que sí, con mucho gusto las vamos a solucionar todas con el ingeniero. No sé si estás de acuerdo, Inge, en que pues para eso está el chat, para que ustedes vayan colocando todas sus preguntas y a medida que vamos desarrollando el webinar, las vamos contestando para no dejarlas todas para lo último. No sé si te parece así bien, Inge. Sí, Carol, está bien así. Mejor vamos respondiendo las preguntas que vayan surgiendo para saber si de pronto nos cubre algo de contenido y bueno, vamos quedando claros con lo que vamos explicando. Me Claro parece que sí. perfecto. Bueno, entonces el panel es todo tuyo. Bienvenido y pues yo quedo atenta para colaborarles en lo que necesiten. En el chat les voy a dejar mis datos para que cualquier cosa también se estén contactando conmigo. Gracias, gracias, Carol. Sí, Entonces, bueno, yo les he preparado hoy, buenas noches para todos. Me da muchísimo gusto, digamos, dictar este tipo de charlas porque pues hace que mi conocimiento también se pueda transmitir a las demás personas. Y pues es algo bien meritorio para mí y sobre todo pues hacerlo con CCTI, que bueno, ya llevo un par de meses en CCTI dictando clases, entonces es bien interesante y es muy formativo, ¿no? Entonces estas cosas hay que aprovecharlas porque ellos pues se preparan muy bien, hacen muy bien su tarea, pues, como se dice, para poder dar este tipo de capacitaciones de la mejor manera. Entonces, por eso a mí me agrada y me da mucho gusto poderlas dictar y que CCTI me tenga en cuenta para poder dictar este tipo de charlas. Hoy, pues, Kanban, ¿no? Kanban, vamos a hacer permíteme, yo puedo compartir aquí pantalla, ¿verdad? Permíteme, voy cargando mi presentación, es una presentación muy básica en la cual pues eh, espero se cubran o se despejen o conozcan más bien todas digamos, las características, si las personas no lo conocen, pues lo que significa Kanban y algunas diferencias con Scrum, porque pues sé que hay que de algún modo compararlo con alguna otra metodología, como en algún momento se hacía Canva, Scrum con todo lo de metodologías cascada, pues así mismo lo vamos a hacer, Kanban como Scrum, y saber en qué momento estas dos metodologías son o se pueden fusionar o no se pueden fusionar y qué tipo de proyectos podemos utilizar una o la otra. Bueno, entonces, pues esa es mi pequeña introducción. Bueno, muchas gracias a Carol, ella comentó sobre mi perfil. Entonces, eh, yo también soy certificado en Kanban, soy también certificado en Scrum Master, en Product Owner. Bueno, pues tengo ahí mis certificaciones en metodologías ágiles, como también las tengo en PMI. Entonces, pues, digamos, puedo, y además que cuento con la experiencia, pues, para poder hablarles de este tema y saber cuál es la mejor metodología o cuál no, y dependiendo de qué proyecto o por qué no, o por qué sí se puede implementar en estos proyectos. Entonces espero no quedarme corto, pues el tiempo es, tenemos más o menos 50 minutos, 55 minutos, por eso también pedí que las preguntas se hicieran a lo largo del conversatorio, para que no solamente llegáramos al final y las hiciéramos, y pues se nos complica de pronto un poquitico entender de dónde viene la pregunta o por qué la estamos haciendo. Entonces, vamos resolviendo la medida que vamos teniendo la conversación. Entonces, eh, por favor, siéntanse completamente tranquilos de preguntarlo
lo que necesiten. Espero poder responder todas sus preguntas. Obviamente, pues habrá cosas que no las tengo, pero pues bueno, haré el mayor intento por responderle bajo la experiencia que yo les comento y bajo pues digamos el conocimiento que he adquirido al estudiar este tipo de metodología. Bueno, empecemos. Entonces, tenemos una pequeña agenda. Pues vamos a hacer una pequeña introducción muy rápida, una historia de Kanban, de dónde viene, por qué se da Kanban, en qué consiste, que es súper importante que sepan tres factores fundamentales que nos va a permitir hablarlo aquí el conversatorio. Obviamente en el curso pues se avanzará con muchos más temas y muchas más, digamos, particularidades que tiene la metodología como tal. Diferencias entre Kanban y Scrum o similitudes. ¿Sí? Es importante, como les mencionaba, saber en qué consiste cada uno. Y es importante también saber si se pueden mezclar o, digamos, o implementar dos metodologías de este tipo, ágiles, dentro de un proyecto. Tablero Kanban versus Scrum. Vamos a mirar algo de cuáles son las dos diferencias. ¿No? Y voy a hacer un pequeño ejemplo de un tablero Kanban que monté en una de las tantas aplicaciones que hay para poder manejar este tipo de proyectos, pues tanto remoto como presencialmente, ¿no? Pues obviamente la presencialidad pues lo que hace es que se haga, pues se tenga interacción entre los equipos de trabajo y pues eso lo que permite es tener un poquitico más de familiaridad, pero pues por los temas que ya conocemos todos, nos toca pues manejar muchos temas ya remotamente, entonces es bueno siempre tener este tipo de herramientas. Entonces lo que hice fue enfocar un ejemplo, ¿no? Que incluso pues a mí me sirvió mucho cuando yo estaba estudiando, o bueno, siempre procuro estar estudiando algo de inglés o alemán. Entonces me sirvió porque resulta que el tablero también lo puedo aplicar sobre, no solamente para proyectos, eh, digamos que todo el mundo habla ahora de proyectos en tecnología. Kanban también se puede aplicar en diferentes tipos de proyectos, pero también Kanban sirve para el aprendizaje, por ejemplo, de un idioma. Y ese es el ejemplo que les traje, para que nosotros, pues, digamos, podamos entenderlo desde otro tipo de perspectiva. Bueno, hagamos una pequeña introducción, una historia. Entonces, Kanban viene, como la mayoría de las metodologías ágiles o agile, de Japón, ¿no? Entonces, ellos siempre procuran estudiar un poco más el tema, se centran más en lo metódico y se centran más en lo conceptual para encontrar algo de ejercicio sobre cómo poder resolver ciertos problemas que atañan en sus momentos. Pensemos que Japón pues ha sido fue golpeado por la Primera Guerra Mundial y pues esto a ellos pues digamos tienen una capacidad de innovación, una capacidad de resiliencia, una capacidad de reestructuración muy rápida, ¿sí? Entonces es por esto que todas estas metodologías han empezado a surgir, porque ellos a lo largo de los años han empezado a implementar este tipo de metodologías en las fabricaciones, en la fábrica, bien sea manufactura, o bien sea de automóviles, o bien sea de todo el tema de tecnología. Entonces, por allá en los años 1600, estamos hablando de hace tiempo, es donde surgen las raíces de Kanban. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Resulta que por esos años han habido varias guerras, y no solamente una guerra mundial, sino también unas guerras internas, ¿sí? Incluso unas guerras con los otros países asiáticos muy cerca, que están muy cerca de ellos. Y esto los ha golpeado muchísimo. Japón no es un país muy grande, Japón es un país largo, pero no grande. Es un país que, digamos, también es muy golpeado por los cambios meteorológicos. Ellos tienen varios tsunamis, terremotos, bueno, aquí se de cosas. Pero bueno, entrando un poco en materia, digamos, en esa recuperación que tuvieron cuando
se enfrentaron a temas relacionados a guerras en los 1600, empezaron a construir unos letreros para promocionar el mercadeo, digamos, hacer un tipo de mercadeo en, en las tiendas de barrio, por decirlo así, ¿sí? Para promocionar artículos, para empezar a generar más atracción del público hacia sus negocios. Entonces ellos crearon unos letreros, yo me imagino, yo no, la verdad no he visto ninguna foto respecto a ese tema, que yo me imagino que es como ver unos letreros que hacen ahora en los restaurantes con tiza, ¿sí? Algo así más o menos, yo creía que es así. Entonces, ellos al tener esos letreros, promocionando su producto, indicando los precios, indicando, bueno, todo el tema, es así que se compone el tema de Kanban. Entonces, Kanban viene de japonés y se divide en dos palabras. Kan, que significa letrero, y Ban, que significa un tablero. Entonces, podemos decir que es un tablero que tiene inscripción de algo, ¿sí? De alguna oferta o alguna promoción de algún artículo. En ese tiempo lo manejaron así y lo venían perfeccionando, ¿no? Entonces ya después entraron a otro tipo de mercadeo como el tema del neón. Bueno, ya evolucionaron esa tecnología, digamos, o ese aspecto, y más o menos en los años 40, Toyota también empezó a tener crisis justamente por las diferentes guerras. En ese tiempo, pues, acordémonos que estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Y el dueño de Honda, Kishiro Toyoda, él tenía una grave preocupación, pues, porque era el CEO de la compañía. Y en ese momento, digamos, la fabricación de los coches americanos era muy avanzada y era muy rápida de estar. O sea, tenían el mercado completo en el tema de los vehículos. Fabricaban muy rápido y y pues la gente sí que les adquiría los productos muy rápidamente. Entonces, Toyota contrata más o menos en 1943 a Taiichi Ohno. No sé si lo hayan escuchado. Taiichi Ohno es una de las grandes personas o ingeniero, pues, de la Toyota, que empezó a trabajar todo el modelo Lean Manufacturing o Just in Time, si algunas personas lo han escuchado. Taiichi Ohno tuvo un trabajo muy específico, era saber en cómo Toyota podía hacerle contraparte a las grandes fábricas de automóviles digamos, en la parte occidental. ¿Sí? Entonces él empezó a analizar cómo era su fábrica y empezó a darse cuenta que habían 7 tipos de residuos, ¿sí? Son los que vemos acá. El transporte en cuanto a inventario, movimiento, espera, sobreproducción, sobreprocesamiento y defectos. Entonces, veámonos cuenta de que en el transporte, al desplazamiento de los productos que no son requeridos para ejecutar el proceso, o sea, ya más cosas de las cuales no se requerían. En el inventario, pues tenían inventario acumulado y no se vendía, o sea, producían y no sabían para qué producían eso. En el movimiento, había muchas personas dentro de la fábrica, porque volvemos al contexto, este señor se dio cuenta que en la fábrica tenían las personas diferentes movimientos, el cual les hacía perder tiempo. ¿Sí? Ir a un lado al otro, pues les hacía perder bastante tiempo, y eso significaba pues falta en la producción, ¿sí? O ineficiencia en la eficacia y en la producción. En la espera, cuando alguien se queda esperando algo para que sea entregado, entonces justamente el movimiento de esas personas podía ser que ocasionara que mientras yo estoy esperando algo para que me lo entreguen y para poderlo entregar a las personas, ¿sí? O al cliente, digamos, que está en espera del producto, había alguien desocupado mientras la otra persona pues perdía tiempo en encontrar cosas dentro de la fábrica. La sobreproducción, entonces, está muy relacionado con el tema del inventario. Producían y no sabían para qué producían o para quién, o no sabían si
digamos, no es que, me imagino que no era que no tuvieran un estudio de mercado, sino que simplemente producían a gran escala, a gran cantidad, porque, pues, digamos que la idea, me imagino, de ellos era vender tantas unidades, sin saber si esa oferta, pues, suplía la demanda, ¿sí? Entonces, pues, eso es a lo que se refiere a la sobreproducción. Sobreprocesamiento, pues, es lo que vemos. Entonces, eh, vemos que una poca creación de los productos justamente relacionado por tema del desplazamiento de las personas dentro de la fábrica, porque seguramente no estaban organizadas, porque tenían unas cosas, aspectos que no eran relevantes para la producción, y eso hacía perder tanto sobre producción como hacía perder tiempo a los demás empleados, pues, para que pudieran terminar y llegar a culminar los productos para paso a producción. Bueno, una serie de factores que, si nos damos cuenta, son todos en cadena, ¿no? Eso implica varias cosas. Y efectos porque, pues, al tener varias cosas, varios aspectos, varios instrumentos de fabricación, pues lo que querían era terminarlo rápido porque tenían cuellos de botella. Entonces lo que querían era salir con eso muy rápido para entregar y para sacar inventario, digamos, por lo menos tener una bodega por si se disparaba la venta. Entonces el señor Taiichi Ohno se encargó de hacer esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se dio cuenta de estos tipos de residuos que no eran necesarios dentro de una compañía y empezó a mejorar. El punto es que también él inventó una cosa que se llamaba el círculo Ohno, y era cualquier problema que se tuviera dentro de la planta de Toyota, la gente podría centrarse en el círculo de Ohno y podría observar toda la cadena de producción. De ahí entonces viene todo el tema de just in time, de todo del lean manufacturing, y pues, por supuesto, Kanban, porque, como nos vamos a dar cuenta más adelante, Kanban se trata de ahorrarnos todos estos, digamos, residuos, quitarlos también de lo que estemos haciendo. Acordémonos que no solamente Kanban sirve, como por ejemplo Scrum tampoco sirve. O sea, sí sirven pues para proyectos de tecnología, pero también para otro tipo de proyectos, no solamente en tecnología. Aquí perfectamente nos estamos dando cuenta que Kanban es una buena metodología pues para todo el tema de manufactura automóvil. Bueno, el señor entonces Ohno, para ir terminando un poco la historia y no sobrecargarlos con este tema, simplemente que me gusta hablar de estos temas pues para poder centrarnos en lo que vamos a empezar a hablar y entrar en materia de lo que es la metodología. Entonces, el señor Ohno se fue en 1956 más o menos, viajó a los Estados Unidos, y él, digamos, en su planta tenía la percepción de que cómo podía lograr, digamos, no tener sobre inventario, digo, inventario, estar estoqueado en inventario, sino cómo podría ser para poder tener lo necesario digamos, en la vitrina, ¿sí? Para vender lo que se necesita en la vitrina y salir adelante y no tener tantas pérdidas digamos, en el proceso, que a lo largo esto nos da pérdida de dinero sí, o pérdida de dinero en la producción, y pues eso lo que hace es devaluar el capital en la compañía, o el capital de trabajo también, ¿sí? Entonces los indicadores financieros tampoco iban muy de la mano con lo que se estaba percibiendo en ese momento en la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Él observó en los Estados Unidos una tienda que se llama Piggly Wiggly. Es una tienda, pues, es una tienda de productos, es como un éxito, más o menos, sí, es una tienda por department store, algo así. Entonces, que uno puede encontrarlo aquí el grano, aquí las leches, aquí, bueno, X o Y, ¿sí? Y él se dio cuenta que ellos solamente tenían abastecido sus vitrinas con la cantidad justa. Y si tenían algo de inventario era para suplir esa faltante, pero no tenían mucho más. O sea, todo el inventario sí realmente lo gastaban y vendían lo que tenían en sus vitrinas.
Entonces ahí se dio cuenta el señor cómo podía manejar su fábrica y empezó a crear las tarjetas Kanban. Y las tarjetas Kanban, ¿sí?, es algo, digamos, es súper vital para todo el proceso Kanban, para toda la ejecución de la metodología dentro de un proyecto Kanban, porque las tarjetas son los que nos indican cómo va la producción y qué límite de tiempo tenemos dentro de la producción. Tal cual, así lo hizo el señor Ojón. Ya sabía cómo limitaba su producción, si tenía aquí cierta fabricación eh, en ejecución, eh, él lo marcaba con una tarjeta hasta que salía a productivo, ¿sí? Iba marcando el proceso. Obviamente después esta metodología se fue mejorando poco a poco y pues ya entramos en donde se implementó en todo el tema digamos, de TI. Ya se empezó a implementar ahí y se mejoró el proceso como tal, digamos, ya se adecuó para otro segmento digamos, de la industria. Entonces, ¿en qué consiste? Para ir un poco ya más en materia, ya tenemos el concepto de dónde viene, en qué significa Kanban y de dónde salió. Bueno, entonces démonos cuenta, permítanme 2 segundos, yo trato de esconder. Perdón. Ok, listo. Entonces, esta primera gráfica que vemos acá, regálame un segundo, esta primera gráfica que vemos acá, ¿sí?, la traje de una vez a colación porque, pues, bueno, espero que todos o la mayoría de las personas estén relacionadas con el tema de Scrum, ¿verdad? Para poder entender la explicación que voy a dar. Pero si no, no hay ningún problema. No hay ningún problema, yo trato de explicarlo sin tener conocimiento de lo que es la metodología Scrum. Entonces, ¿qué hacemos básicamente en Kanban? En Kanban se manejan, fíjense, esto es un tablero en Scrum, lo llamamos Scrum Board, ¿sí? Y la base de ese Scrum Board es Kanban. Si alguna persona ha manejado el Scrum Board, nos podemos dar cuenta de que tiene más o menos las mismas columnas, ¿sí? Solamente que en Scrum llaman cuando hay algo determinado, pues lo llaman done o pues hecho. Aquí en Kanban, pues está simplemente terminado. Y nosotros, la diferencia aquí como lo puse, es que podemos controlar, una de las grandes características es que podemos controlar el work in progress. Ahora, en Scrum no quiere decir que no lo hagamos también, porque en Scrum manejamos todo el tema manejamos todo el tema de la velocidad, ¿no? Entonces podemos saber con qué velocidad manejamos ciertos digamos, productos del Product Backlog, ¿sí? Y vamos controlando. Y eso es a base de la experticia, ¿no? Porque son procesos empíricos, lo mismo es en Kanban. En Kanban están basados en procesos empíricos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, de algún modo se controla, ¿sí? De algún modo se controla por medio de la velocidad, el flujo de la velocidad, ¿sí? Eso lo hemos podido ver en los que conocen de Kanban, en Scrum. Pero aquí el tema es que en cierto punto ya no lo podemos hacer porque Scrum, a diferencia de Kanban, tiene una rigidez en sus procesos, digamos, internos, ¿no? Entonces, sabemos que en Scrum los procesos están limitados por tiempo. En Kanban no los limitamos por tiempo, simplemente lo hacemos a medida que vayamos trabajando con el work in progress. Entonces es diferente, digamos, en Scrum. Eso es una de las diferencias que vamos pudiendo encontrar, y es que en Scrum nosotros, digamos, controlamos todo nuestro sprint, ¿sí? Por tiempo, sabiendo cómo lo podemos hacer y qué elementos podemos utilizar o usar del Product Backlog, ¿no? Estas son metodologías full, entonces todo lo que cogemos lo jalamos, pero lo jalamos con cierto sentido, ¿no? No es simplemente jalarlo y trabajar en él, sino simplemente se jala teniendo
digamos, el control de lo que se va a trabajar en el sprint. Aquí en Kanban, nosotros también jalamos unas metodologías pool, jalamos nuestros productos o nuestro product backlog de la lista de requerimientos, sí, y lo sacamos, lo manejamos igual, pero entonces aquí la diferencia es que podemos controlarlo con el work in progress. Sabemos también, por medio de nuestra experiencia, por eso les decía que es empírico, entonces podemos saber hasta dónde podemos llegar o hasta dónde o qué recursos podemos introducir en cada fase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les traje un ejemplo muy corto. Entonces tenemos, digamos, en nuestro product backlog o en nuestro pendiente tenemos 4 elementos por trabajar, cualquiera que sea, ¿sí? Independiente si es qué industria, es OTI o es un producto manufacturero o cualquier industria, ¿sí? Entonces, y aquí fíjense que la diferencia, ¿cómo delimitamos el work in progress? Obviamente, también hay unas políticas dentro de Kanban, ¿no? Esas políticas, por lo general, siempre están definidas debajo del tablero Kanban. Entonces, aquí decimos cuál es la política, si no, o sea, digamos, se definen los criterios con que cada producto terminado va a pasar a la siguiente casilla, ¿sí? Esas políticas se pueden escribir acá, digamos, en Kanban, las políticas. Dentro de Scrum, pues nosotros ya casi que lo tenemos definido con el tema relacionado al tiempo, porque nosotros, y además el Product Owner es el que va y nos indica si un entregable o digamos un elemento del Product Backlog se entrega o no se entrega, o si lo necesitamos meter en el siguiente sprint, ¿sí? Ahí vamos teniendo un tema de deuda técnica. Aquí nosotros no vamos a tener deuda técnica porque otra gran diferencia o pequeña diferencia es que nosotros aquí no vamos a manejar, digamos, ese tipo de características, sino simplemente en el momento que el equipo pueda desarrollarlo, porque nosotros mismos controlamos el work in progress, entonces lo podemos meter, ¿sí? Y lo dejamos ahí. Si lo podemos meter de una vez y no tenemos inconvenientes en la fase determinada, porque la fase determinada no simplemente es, o sea, la fase determinada tiene varias características, digamos, varios elementos, no características, sino varios elementos. Uno de esos es, por ejemplo, el tema de pruebas, ¿sí? O, digamos, para hablar de una manufacturera, cuando, digamos, cogemos un elemento ya terminado y pensemos en una chaqueta, ya está la materia prima, ya está, digamos, el cuero curado, ya está listo para coser, pero entonces la máquina pensemos que lo ensambla, que no sea una persona aquí, sino que sea una máquina, lo ensambla, se dañó. Entonces en el terminado, aquí en el terminado, hay varios aspectos que debemos de tener en cuenta. Pero entonces volviendo al tema, nosotros limitamos el work in progress en cada casilla, no solamente en lo que está en curso, sino aquí también lo podemos limitar y aquí también lo podemos limitar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos decir cuánto flujo tenemos acá en pendiente y así mismo asignar los recursos, ¿sí? O cuánto flujo tenemos acá y así mismo asignar los recursos, ¿sí? En cada casilla puede ser lo mismo. Entonces nosotros podemos decir aquí, en este ejemplo, lo limitamos a un solo elemento y asignamos 2 recursos. Entonces lo vamos trabajando y ahí tenemos los pendientes. Entonces van pasando. Pero ¿qué ocurre? Miren lo que va a ocurrir aquí. Aquí vamos a meter, porque fíjense que aquí tenemos, perdón, un segundo yo borro. Aquí tenemos, aquí tenemos 2 elementos esperando, ¿sí? A ver qué van a hacer. No los hemos metido porque se considera que el equipo de desarrollo en este caso considera que simplemente un elemento lo pueden trabajar 2 personas. Las otras 2 personas no son requeridas. Pero entonces vamos a manejar otro término que es muy conocido en Lean, en Kanban, perdón, y que es crucial para la metodología, que es el lead time medio. Es digamos, es cómo controlamos nosotros el flujo
para pasar de una columna, por decirlo así, de una columna esta a la siguiente, ¿sí? Y que no estemos cortos o que no estemos muy amplios. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Pasamos dos elementos más. Si se dan cuenta, ya pasaron a terminados, pero pasamos dos elementos más y asignamos los dos recursos que teníamos. O sea que en curso pueden haber, ¿qué hicimos? Aumentamos el work in progress en curso, ¿no? Entonces ya no tenemos solamente un elemento, sino que vamos a tener 8. Aquí solamente han pasado 2, pero aquí tenemos las demás casillas si queremos pasar los elementos. O sea, aquí puede pasar este si quisiéramos. Porque esa fue nuestra decisión, ¿sí? De poder incrementar el work in progress y asignar más recursos a los desarrollos, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Podemos meter todos estos 8 recursos y lo que nosotros vemos, ¿sí?, por práctica, es que estos 4 recursos, digamos, estas 4 personas, o desarrolladores o personas de la planta, van a poder trabajarlo sin ningún problema. Pero ¿qué va a pasar acá? Ahora pasemos al otro lado. Resulta que aquí tenemos un problema en el servidor de integración o en el servidor que acopla las partes de la chaqueta, como lo habíamos dicho. Entonces aquí nosotros vamos a tener empezamos a tener cuellos de botella, ¿sí? Y estos cuellos de botella simplemente se van a poder manejar con el work in progress. Entonces lo que hacemos es limitar el work in progress para que no tengamos cuellos de botella, mientras la solución a nuestro problema se va dando, ¿sí? Podemos ir trabajando los elementos porque tenemos 8 elementos por trabajar según nuestra capacidad, pero podemos disminuirlo para que en la fase de terminado no se nos colapse y pues no tengamos errores, digamos. Acordémonos lo que vimos con los 7 aspectos que el señor Ojono determinó, residuos, yo lo llamo así, uno de los residuos es eso, justamente, no tener sobreproducción, ¿sí? Entonces lo que no nos puede pasar es tener sobreproducción y no entregar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aló. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una Hola, pregunta. Teresa. No sé si lo hayas dicho antes. Sí, Em, para cada casilla, o por lo menos en la del curso, uno tiene un tiempo establecido máximo para que se lleven a cabo esas tareas o se desarrollen esas actividades, ¿o no? sí, sí, muy buena la pregunta, gracias. Claro que sí, Teresa, sí. Mira, aquí vamos a trabajar casi siempre con los acuerdos de servicio que establecidos digamos, con el cliente. Y eso va marcado de acuerdo a esos tiempos. O sea, nosotros no podemos tomarnos todos los tiempos del mundo, todo el tiempo del mundo, en terminar un proyecto, pues, o un producto, y cuando quiera lanzarlo. Nosotros aquí lo vamos a trabajar de acuerdo a los SLAs que tengamos con los clientes, ¿sí? Con los clientes. Entonces, ese tiempo final está marcado bien sea por acuerdo o bien sea porque ya está establecido por política en una compañía, hablemoslo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos elementos van a ir siempre marcados con las cartas Kanban, ¿sí? En donde cada elemento va a tener una fecha de inicio y una fecha de culminación para que las personas que están trabajando acá sepan cuál es su tiempo límite, ¿verdad? Y no vayamos digamos, estas metodologías también manejan el tema de calidad, entonces tampoco lo que se quiere es entregar cualquier cosa y quedar mal con el cliente, sino también poder saber manejar los tiempos que tengamos con los clientes de acuerdo a esos SLAs que tenemos ya previstos, ¿verdad? Aquí una de las cosas diferentes. Hola, Jair, ¿alguna pregunta? Ok. Una de las cosas que tenemos diferentes en Kanban con Scrum es que en Scrum siempre controlamos los tiempos, ¿no? Fíjense que o sea, nuestro sprint no se puede pasar de máximo 4 semanas, ¿verdad?
está más o menos en promedio de sacar un sprint en 3 semanas. Aló. ¿Qué? Aló. ¿Eso? ¿Alguna pregunta o se te disparó el micrófono? ¿Lo vas a quemar? Amor, mira. Yair, ¿podemos por favor cerrar el micrófono? Creo que se te abrió. Sí, cómo no. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no tenemos el límite de tiempo, según la pregunta que nos hizo Teresa, es por acuerdo de servicio, ¿sí? Pero nosotros tampoco podemos, digamos, pasarnos de esos acuerdos de servicio que ya están fijados con el cliente. Entonces, tampoco, cuando surgen este tipo de problemas, ¿sí? Aquí podemos asignar estos recursos, porque estos recursos, cada uno está asignado, eso es una otra similitud con Scrum, está asignado para su tarea, ¿verdad? Por eso lo estamos asignando. Pero si se llegara a presentar problemas en el terminado, como lo que nos está pasando aquí, y revisamos tiempo, ¿no? Revisamos cómo vamos de tiempo para entregar el producto final. Y lo que hacemos es asignar recursos para que podamos solventar el problema que se está presentando acá. ¿Sí? Y si eso no, y obviamente, sin que nos, pues, dejemos las demás casillas sin recursos, porque no podemos tampoco pararnos a esperar que el otro equipo solvente las cosas, sino que si podemos, y eso es también control del trabajo, lo podemos administrar. Pues podemos, aquí, por ejemplo, tenemos cuatro trabajadores, 4 personas colaborándonos con todo lo que está en curso, pero podemos delegarla y asignarlas acá, ¿sí? Para que todo lo que está en pendiente vaya surtiendo, pero y tampoco se vaya quedando colgado pues en las demás fases cuando solventemos el problema. Hola, sí, buenas noches, María. ¿Cómo estás? Bueno, teniendo en cuenta que es muy parecido el tablero frente a los temas del marco de Scrum, cuando yo ya tengo todos los pendientes en curso y cumpliendo con los SLA que yo acordé con el cliente y todo quedó terminado, me imagino que se hace una entrega al cliente de estos pendientes que se terminaron, para la redundancia. Sí, o sea, a ver si te entendí la pregunta. Lo que pretendes es hacer entregas parciales, ¿verdad? Pues voy como por 2 puntos, o sea, yo puedo ir haciendo entregas parciales a medida que voy terminando digamos, cada necesidad, o hay que esperar que todos los pendientes estén en la casilla determinada para hacer una entrega final. Bueno, bien, listo. No, mira, a ver, estas metodologías, tanto Scrum como Kanban, como Design Thinking, como otras metodologías ágiles, son basadas en todo lo que es el manifiesto ágil. ¿Qué quiere decir? Que es incremental, ¿sí? Incremental e iterativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ir haciendo entregas parciales, ¿sí? Ahora, la pregunta tuya es dependiente. ¿Sí? La respuesta más acertada a la pregunta que hiciste es depende. ¿Por qué? Porque si de pronto en un proyecto podemos hacer una entrega parcial, como que pueda subirse algo productivo y que no dependa de los demás entregables, por ejemplo, del A del B, entonces podemos ir haciendo esas entregas. Ahora, si B depende de A, entonces no podemos hacer la entrega parcial, ¿sí? Sino simplemente lo tenemos en terminado, y cuando ya tengamos B, porque va, digamos, para subir esa línea base, necesitamos de esos 2 componentes, porque pues no podemos estar, digamos, entrando a producción a toda hora con ciertos elementos, porque podemos dañar otros productos. Entonces lo que hacemos es esperar a que B esté listo para subir A y B. Pero si no tienen dependencia, vamos entregando y vamos haciendo esas entregas parciales, porque digamos que una de las cosas que
se basan o de las características que se basa estas metodologías, y bien lo dice el manifiesto ágil, es haciendo entregas parciales sobre los productos que tengamos. Digamos, Scrum también lo hace, pero va a depender si nosotros tenemos los productos para subirlos así independientemente, y podemos hacer entregas parciales sobre el producto e ir, digamos, acoplándolo ya en productivo. Eso va a depender también de lo que diga el cliente, ¿sí? En este caso. ¿Vale? ¿Sí está clara la respuesta? Sí, pero entonces, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Digamos, bueno, ahí, con lo que tú me explicaste me surge esa pregunta. ¿Qué pasa, digamos, en su debido momento, que cuando ya esté haciendo determinado algún requerimiento y ese requerimiento tenga un control de cambio? Perfecto. Digamos que aquí en Kanban se manejan diferentísimos los controles de cambio en Scrum. O sea, en Scrum, ¿sí? Pues para hacer algún tipo como les digo, o sea, de comparación con otra metodología. Pues, ni hablemos después de las metodologías cascadas. En Scrum, cuando hay un control de cambio, el Product Owner lo evalúa, ¿no? Y él le da la prioridad junto con el cliente, ¿no? Entonces él le da la prioridad y dice, vamos a subirle la prioridad porque es un control de cambio, tenemos algo nuevo que va a impactar significatoriamente al negocio. Entonces lo que hace es meterlo en el siguiente sprint, ¿verdad? Y culmínalo con lo que está, y en el siguiente sprint lo mete como prioridad. Aquí no. Aquí en Kanban, digamos, eso es una diferencia grande que hay, es que tú simplemente lo metes dentro de los pendientes, dentro de tu product backlog que tengas ahí, lo metes dentro de tus pendientes, está, digamos, priorizado y lo vas trabajando sin ningún control de cambio. Aquí, digamos que no cumple ese ciclo, ¿sí? Para ver si de pronto por ahí respondo tu pregunta. Aquí no se cumple un ciclo. En Scrum sí se cumple el ciclo, ¿no? Es un sprint. Aquí no tenemos ni siquiera que limpiar el tablero para empezar nuestro siguiente sprint, sino simplemente podemos irlo trabajando. O sea, si tú quieres meterle aquí un nuevo elemento que esté priorizado y que tenga cierta, digamos, afán por parte del cliente, lo metes en pendientes y lo metes como priorizado. Y se va trabajando, ¿sí? O sea, obviamente en la priorización, como también Scrum lo hace, pues hay que revisar contra los demás elementos qué prioridad tienen y si es dependiente uno del otro, ¿sí? Eso es parte, digamos, de lo que se tiene que hacer para, pues, primero, no generar sobretrabajo, y segundo, pues, para poder entregar un producto con calidad, que eso también es base de lo que es todo este tipo de metodología. ¿Sí? ¿Es claro ahora mejor la respuesta, María? Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sigamos con nuestro caso. Entonces, en el último slide, no veo un segundo, por favor, que se me quedó ya. Entonces, en nuestro siguiente, digamos, problema que pudimos determinar en la metodología Kanban, ¿no? Es que ya, fíjense que ya llegamos al límite de nuestro work in progress determinado para lo que está en curso. Ya llenamos todos los elementos, están en curso y ya no tenemos más capacidad para seguir trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos manejar. Lo podemos bajar, podemos poner aquí dos elementos, le asignamos dos recursos de estos para que vayan trabajando digamos, los pendientes, o podemos asignar aquí más trabajo, o sea, los mismos 10, por ejemplo, podemos meterle aquí, ¿sí? En vez de 8 o 10, pues para poder, digamos, manejar bien los tiempos de entrega de nuestros productos y salir del problema rápido. Y podemos asignar aquí mismo alguien que nos pueda colaborar para poder incluso, por ejemplo, hacer el tema de pruebas, por ejemplo, o el tema de integración, que es el problema donde se colgó el proyecto. Entonces ahí podemos manejarlo, ¿sí? Y podemos manejar las anteriores fases al terminado, y podemos controlarlo y podemos asignar personas. Y eso lo podemos hacer
en caliente, no tenemos que esperar, eso es otra gran diferencia, con Scrum a un siguiente sprint para poder determinar si podemos asignar personas, digamos, del equipo de desarrollo a pruebas, por ejemplo, ¿sí? Sino simplemente ya conocemos, ya tenemos nuestro work in progress, sabemos que nuestro afán, digamos, nuestros tiempos de entrega de producto y vamos y lo atacamos. Es así la diferencia. Y todo lo hacemos en caliente, o sea, esto no necesitamos de borrar, como les decía, nuestro tablero y empezar con otra planeación. Ahí lo vamos haciendo. Por eso, digamos que Kanban, a diferencia de Scrum, es una metodología pues incluso mucho más ligera, digamos, por llamarlo así. No se limita tanto a un procedimiento como lo hace Scrum, sino que aquí lo podemos trabajar mucho más rápido de lo que dice Scrum, porque digamos, no tenemos tanto proceso determinado para cada paso que vamos desarrollando a lo largo de nuestro proyecto. ¿Sí? Bueno, espero que con este ejemplo, bueno, y otra cosa, el list time lo podemos manejar, ya lo podemos ir manejando, ¿sí? Lo podemos ir controlando, o sea, podemos controlar en dónde podemos meterle más recursos a partir de un tema de conocimiento, obviamente, y en dónde podemos ampliar nuestro work in progress para acelerar nuestro proyecto. ¿Sí? O sea, ahí es la diferencia con Scrum, porque Scrum simplemente ya está planeado, nos vamos así, tenemos tanto tiempo, hay estos recursos y los sacamos. ¿Sí? Obviamente eso también es muy rápido, ¿sí? Estamos hablando que dependiendo obviamente del backlog como esté determinado y de los elementos que compongan ese backlog, si es grande o pequeño, pues así mismo va a ser, digamos, la iteración de los productos que vayamos a meter en cada sprint y de los recursos, ¿no? Pero entonces acordémonos que aquí también tenemos una limitación de personas trabajando. Como en Scrum tenemos hasta 9 personas porque simplemente es más fácil de gestionarla, ¿sí? Aquí en Kanban, pues lo ideal es también tener no tantas personas, porque fíjense que en cualquier momento podemos tener un cuello de botella y podemos tener, si tenemos 10 personas colaborándonos con el proyecto y se nos presenta algún problema, que eso sucede, entonces podemos perfectamente parar a 3, a 8, 9 personas mientras la otra persona solventa el inconveniente. ¿Sí? Eso ha pasado en la vida real. Cuando vamos a subir a productivo algo, a producción algo, ¿sí? De pronto el de infraestructura no tenía los servidores listos. ¿Y qué pasa? Pues todos los desarrollos que estaban ahí, pues quedaron embotellados. Entonces, lo que hace es que esos recursos que están ahí asignados al proyecto, como empiezan a haber cuellos de botella y empiezan a haber recursos que no están ocupados, pues los empiezan a asignar a otro proyecto. Entonces, el lead time lo tenemos que manejar de esa manera, con conocimiento y sabiendo, pues, también qué problemas se pueden llegar a presentar más adelante. Entonces, digamos, también saber manejar el riesgo, pero la idea es que aquí lo podamos controlar, ¿sí? Y podamos mover recursos para que son multifuncionales, ¿no? Son recursos que podemos asignar para que nos colaboren en las siguientes fases, si ya están desocupados, cosa que en los proyectos cascada, por ejemplo, no lo podemos hacer. Los proyectos cascada simplemente se maneja los recursos fijos y cambiarlos digamos, a otro grupo por ejemplo, de pruebas, es bien difícil porque ya están asignados cada uno según su rol. Entonces, pues, esta metodología, la diferencia es que podemos manejar este tipo, digamos, de cuellos de botella de esa manera. Podemos controlar el flujo, podemos asignar o podemos, eh, digamos, manejar diferentes personas en las diferentes etapas del proyecto, pues para que no se desliguen del mismo. Sí, bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Tenemos una pregunta? ¿Algo? Bueno, entonces, ¿qué diferencias hay? Ya hemos hablado de algunas diferencias y similitudes dentro de la explicación que traté de darles para que fuera claro, digamos, los aspectos que son muy parecidos o que trabajan dentro de Scrum, porque esta metodología Kanban podría perfectamente entrar dentro de Scrum, ¿sí?
¿Y en dónde lo podemos ver? Pues en el work in progress, ¿sí? En donde cuando estemos desarrollando, si nosotros metemos una metodología como Kanban en Scrum, pues podemos controlar el flujo en el cual podemos trabajar. Podemos asignar más product backlog, ¿sí? Y podemos ir trabajándolo, pues, de una manera mucho más controlada. Y no quiere decir esto que nos vayamos a saltar las reglas de lo que se estipule en la planeación en Scrum, porque pues en Scrum sí que hay unos roles. Aquí otra de las diferencias es que en Kanban no hay roles definidos. Si se quisiera, se pueden implementar dos roles muy parecidos al Master, al Scrum Master o al Product Owner. Pero, digamos, no hay necesidad, porque el equipo sabe, digamos, que es un tablero visual que lo puede estar viendo cualquier persona, no solamente del equipo del proyecto, y que lo puede estar analizando. Entonces, no es necesario tener ese tipo de roles como si los tiene Scrum, que pues están bien marcados, ¿no? Son los tres principales roles. Entonces, unas pequeñas diferencias es, Scrum se resiste a los cambios durante la iteración, ¿sí? O sea, ustedes no, en Scrum, si ustedes ya tienen la planeación, no pueden cambiar eso, por ejemplo, en el sprint, no pueden cambiar lo que ya se determinó que se iba desarrollando en el product backlog. Aquí sí, aquí simplemente ustedes pueden priorizar en el camino, dependiendo lo que ustedes quieran o también dependiendo lo que el cliente quiera y busque la necesidad de negocio, ¿no? El tablero de sprint se limpia entre iteraciones, lo que les decía. Pasa un ciclo y lo vuelven a montar. En Scrum no, en Scrum es un tablero que siempre está en Kanban, pero es un tablero que siempre está vivo. Ustedes pueden alimentarlo y sin tener que borrar lo que ya se está haciendo, simplemente porque va de acuerdo al punto anterior. No tienen marcado las iteraciones como si lo tiene Scrum. En Scrum prescribe equipos multifuncionales, ¿sí? Ya lo hemos visto. En Kanban también. Si lo quisiéramos, ¿no? Porque en Kanban no es que esté tan marcado como lo hace Scrum, ¿sí? O sea, están determinados de las 9 personas del equipo de desarrollo, 2 van a trabajar en pruebas, ¿sí? Una en integración, por ejemplo. Y los otros simplemente a desarrollo, ¿no? Aquí podemos mover de acuerdo a cómo vemos nuestro work in progress, los recursos, digamos, las personas a uno u otra casilla, sin tener que limitarnos. Y pues obviamente son lean y son ágiles. Entonces, para la pregunta que me hacía Teresa, justamente si tiene unos tiempos, obviamente va a estar con los tiempos de acuerdos de servicio, pero pues esos tiempos de acuerdo de servicio, digamos que en cierto modo se están manejando ya mucho más rápido, porque el mercado lo exige, porque el cliente lo exige. Entonces nosotros asimismo, de acuerdo a esos tiempos que se fijan al inicio del proyecto, con el cliente, pues podemos determinar qué tan rápido queremos manejar nuestro proyecto y qué tanto recurso tecnológico como persona le podemos meter y podemos controlar nuestro work in progress. Esto, digamos, hay muchas más diferencias y similitudes que vamos encontrando a lo largo de la implementación de las metodologías. Bueno, y este es un pequeño, este es el ejemplo del cual estaba hablando, de cómo manejar un tablero Kanban. Aquí lo estoy haciendo con Trello, pero pues hay cualquier infinidad de aplicaciones. Trello es una de las más conocidas, es free, y si quisieran licenciarlo, pues la licencia no cuesta tanto y permite, bueno, no sé, hasta más de 50 personas por tablero. Entonces, pues, me parece muy, muy bien. Entonces, bueno, aquí les voy a explicar rápidamente cómo está mi tablero. Entonces, esto es por hacer, ¿sí? Entonces, presentar el examen de clasificación. Entonces, está el martes. Y lo dejé vencer justamente para que se dieran cuenta que tenemos un retraso, ¿sí? Es justamente con la pregunta que me hacía Teresa. Tenía que estar esto para el 9 de febrero y está atrasado. Entonces, yo puedo controlar el work in progress. Entonces, yo no estoy aquí, fíjense que no tengo nada por hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, para esta fecha ya está vencida, ¿sí? Ahora, si se trata de que esto tiene que estar listo porque tengo que entregar un producto completo, pero entonces esto hace parte de mi proyecto,
Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente voy a asignarle los recursos que se requieran rápidamente para que esta tarea pase rápidamente a ser elaborada y pues tenga, digamos, el aspecto determinado. Si nosotros, aquí hay que tener atención, poner mucha atención, porque si nosotros esta tarea era requerida para hacer algo que lo que tenemos aquí en finalizado, pues estamos teniendo un cuello de botella. Y pues ahí, ¿qué tenemos que hacer? Entonces bajar aquí. Si tenemos, digamos, aquí supongamos que tengamos ciertos tantos elementos, los que sean, que hayamos fijado desde el inicio, digamos 7, tiene 7 elementos. Como esta tarea, fíjense que aquí es otra de las preguntas que me hacían. Aquí simplemente lo prioricé porque ya es una tarea vencida, lo puedo pasar, ¿sí? Y puedo disminuir el work in progress, por ejemplo, a 5. ¿Por qué? Para que no se me encole en el done, en el terminado. Si se me llega a encolar, pues, ¿qué va a pasar? Que va a tener desperdicio o personas, digamos, personas sin hacer nada y entregables sin poder subirse a producción o entregables sin poderse montar pues a lo que nos diga el cliente. Entonces yo puedo controlar esto, lo puedo manejar acá, puedo bajarlo y puedo hacer que esta tarea pues se prioriza, salga más rápido, limitar estas para que aquí en el DON pues pueda también limitarlo, ¿sí? Y las personas que tengo aquí, de acuerdo a lo que establecí en el Learning Progress, pues se puedan pasar a este lado, a que me ayuden a trabajar incluso en la tarea que tengo atrasada. Y eso lo puedo hacer todo en caliente. Ahora, eso es lo que está pasando pues con Canva, sí, eso es lo que podemos hacer con Canva. Si nosotros quisiéramos meter 3 metodologías dentro de Scrum, por ejemplo, lo podríamos hacer. ¿Sí? Ya para terminar es, Kanban puede perfectamente, podemos controlar el work in progress dentro de un sprint para hacerlo mucho más eficiente, ¿sí? Para que nosotros, digamos, no llegamos a tener deuda técnica. O sea, podemos controlarlo con la velocidad, con, que conocemos sobre los productos que vayamos a desarrollar del Product Backlog, porque es un equipo, digamos, multidisciplinario también y tiene esa experticia. Pero si lo podemos controlar, el tablero Scrum, que es, digamos, el corazón para mí del trabajo de los desarrolladores, el trabajo productivo en planta, pues lo podemos controlar muy bien con un Kanban, ¿sí? Ahora, Kanban se puede manejar para cualquier tipo de proyecto, no solamente TI, puede ser manufactura, como les dije, puede ser para soporte, puede ser para operación, puede ser para, bueno, para proyectos que estén muy embolatados y que tengamos que sacarlo rápido, entonces Kanban sirve perfectamente. Ahora, si es un proyecto muy grande, ¿sí? En el cual tengamos determinados unos roles, porque pues tenemos que responder, es mejor llevarlo a Scrum, ¿sí? Y podemos manejar Kanban dentro de Scrum si no queremos desligar la metodología. Ahora, la otra metodología que podemos usar también es Design Thinking, que pues no es parte de nuestra charla, pero sí es bueno que vayamos pensando en ese tipo de metodologías, porque Design Thinking lo que permite es acercarnos lo más parecido al producto que está requiriendo el cliente. Entonces vamos 100% certeros de que el cliente eso es lo que busca y pues lo estamos empapando de todo lo que vamos haciendo dentro de nuestro proyecto. Bueno, entonces hasta aquí, digamos, eso es un breve abrebocas a lo que significa Kanban, cómo lo podemos usar, qué relación tiene con Scrum, algunas similitudes, algunas digamos, diferencias que podemos encontrar con las dos metodologías, que sí se pueden usar, sí, y eso se llama Scrumban, lo podemos llevar hasta ese punto y lo podemos manejar sin ningún problema, pero hay que saber, permítanme yo para aquí compartir mi pantalla, sí, tenemos que saber que la metodología, cómo opera la metodología para tener un buen trabajo sobre Scrum, ¿verdad? Para que no nos quedemos cortos.
qué pena, yo no me di cuenta de la pregunta que me había hecho Homero. Gracias, gracias Carlos por responderla. Y bueno, pues menos mal traje el ejemplo, que Trello es gratis y es muy bueno, exactamente, sí, lo que había dicho. Muchas gracias. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, pues si tienen preguntas, por favor, con toda la tranquilidad, si les quedó claro bien el tema. Sí. Entonces, pues, con gusto. Leonardo, ¿vas a preguntarme algo? No, Leonardo no. ¿Sí les quedó claro? Alguien que me diga algo, si es funcional, si la ven claro, si cómo la ven. Como si habían escuchado de Kanban, si habían manejado este tipo de tableros, pues si manejaron Scrum tuvieron que haberlo hecho, pero pues obviamente en Scrum no se maneja tan específico como se maneja ya en la metodología como tal. Entonces, ¿preguntas, María? No, pues, José, de acuerdo a lo que tú hablas, igual es, normalmente uno, digamos, tú decías que con Scrum no podrían haber, digamos, un tema de controles de cambios. Sí puede llegar a haber controles de cambios, se puede volver a hacer una planeación, ¿sí? De ese mismo ¿Acuerdo? sprint y porque digamos que llegan a haber controles de cambios que sí o sí, por alguna política o algo que tienen que cumplir. Pero obviamente, pues, al estar utilizando como ese merge entre Scrum y Kanban, es muy bueno porque, pues, creo que le damos al cliente un mejor servicio porque sus entregables pueden ser más continuos y se les puede, y se incluyen más rápido, más necesidades y no hay que esperar todo el tiempo, digamos, de cumplimiento de un sprint, como el Scrum. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón. Entonces, ¿no? Chévere, chévere el tema. Entiendo, no sé si sobre este tema se tenga, digamos, certificaciones o algo. Sí, pues Carol seguramente les va a profundizar sobre eso, pero sí, Kanban tiene certificación, yo soy certificado Kanban y bueno, es en serio que es algo bien chévere porque no es tan rígido en procesos como por ejemplo Scrum. Kanban, incluso fíjense que para manejarlo en el tema del aprendizaje de un idioma, ¿sí? Lo puedes llevar, lo puedes hacer y tú mismo lo puedes controlar. O sea, ahí te vas a dar cuenta qué tanta capacidad tú tienes de aprendizaje, si tienes que disminuir esta tarea o no te quedó algo claro, entonces tienes que bajar el nivel de aprendizaje en una lección porque no te quedó claro los conceptos. Entonces tú mismo puedes controlar, digamos, esos temas. Y así para cualquier infinidad de proyectos. ¿No? Estamos hablando tanto de TI como puede ser para proyectos de publicidad, proyectos de automotrices, no, lo que sea. O sea, eso es cualquier cantidad de cosas que se puede hacer y sabes que va muy bien con el tema de la operación. Una operación se maneja perfecto Kanban porque es muy bien, o sea, se controla muy fácil y se pueden hacer muchas cosas muy rápidas, digamos que no necesitan tanto proceso, sino se puede agilizar mucho los procesos con Canva. Sí, eso es. Y muchas gracias, muy amable por tu aporte. Gracias Andrés. Andrés también pues es muy práctico, tienes toda la razón y se lleva con orden, y es visible, ¿no? O sea, ahí no tenemos de pronto un tablero Burdon Chart o alguna cosa así, pero sí podemos también manejarlo si queremos dar informes de nuestro rendimiento en básicamente el work in progress, ¿sí? Que está implícito en la metodología, como lo hemos visto, es así que se controla el proceso. Entonces sí que sí se puede hacer, pero fácilmente en el tablero lo vamos a poder ver qué tanto hemos hecho. Digamos que ese es nuestro mejor informe. Sí, gracias.